Estimados litigantes y profesionales del derecho, sean bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro programa especializado. Hoy continuamos desgranando los pilares fundamentales del modelo de audiencias orales en el proceso civil, basándonos en la obra esencial Las audiencias orales y virtuales en el proceso civil. Para guiarnos en este análisis profundo, tenemos el honor de contar nuevamente con su autor, el doctor Sergio Artavia Barrantes. Doctor Artavia, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí, compartiendo estos conceptos esenciales que transforman la práctica diaria de los litigios civiles. Hoy nos enfocaremos en aquellos principios que garantizan la efectividad de la oralidad, cruciales en casos de alta complejidad, como los litigios por negligencia profesional, la responsabilidad contractual o las reclamaciones de daños y perjuicios. Séptimo principio de inmediación. Doctor Artavia, entremos de lleno al concepto de inmediación. ¿Sabe usted que la inmediación es mucho más que simplemente estar presente? ¿Usted qué opina? ¿Cómo se define este principio y cuál es su impacto directo en la valoración probatoria dentro de un proceso civil complejo, por ejemplo, en un caso de incumplimiento de contrato que dependa de testimonios técnicos? El principio de inmediación se define como esa vinculación personal y directa entre el juzgador, las partes y los elementos probatorios. Su finalidad primordial es asegurar que el juez obtenga un conocimiento directo, inmediato y simultáneo de los sujetos procesales y de las pruebas. Esto le permite disponer de la información más contrastada antes de emitir su pronunciamiento. En el contexto de nuestros litigios civiles, la inmediación tiene efectos trascendentales. Primero, ratifica que la expresión oral será el medio fundamental de comunicación. Segundo, confirma que la mayoría de los actos del proceso y las audiencias, ya sean preliminares, de juicio oral o especiales, se rigen por la oralidad. Este es el modelo imperante. ¿Cuáles son los elementos esenciales o las manifestaciones prácticas que debemos reconocer los abogados en las audiencias? Podemos destacar varios elementos cruciales para garantizar que se cumpla este principio. La proximidad física entre el juez y los sujetos procesales y partes durante las audiencias orales. La inexistencia de intermediarios tanto en la práctica como en la valoración de la prueba, la cual debe recogerse en la sentencia o decisión de fondo. La bilateralidad, de donde derivan dos tipos de inmediación. La pasiva, que permite al juzgador percibir directamente la prueba sin intervenir, como la declaración de quien depone. Y la activa, donde el juzgador no solo percibe, sino que interviene directamente en el conocimiento de las pruebas, especialmente para interrogar, aclarar dudas y conducir el debate. La sentencia debe ser dictada por el tribunal en pleno que ha presenciado el acto procesal, es decir, quien tuvo ese contacto físico. Los actos procesales que deben ser presenciados por el órgano judicial incluyen las declaraciones de las partes, los testigos, las exposiciones y respuestas de los peritos, la crítica oral de su dictamen y todas las vistas y comparecencias. Todas las audiencias serán realizadas por el tribunal que conoce del proceso. Las resoluciones dictadas en audiencia se comunican de forma oral y se tienen por notificadas en ese momento. Los interrogatorios, ya sean de testigos, declarantes o peritos, siempre serán orales. Además, la parte formulará las preguntas directamente al declarante, sin intermediación del tribunal. Las actuaciones orales se registrarán en un soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y, si fuera posible, también de la imagen. Abogados, ¿cuántas veces ha necesitado usted que la resolución de un incidente oral se produzca de inmediato, sin esperas? Precisamente, doctor Artavia, las resoluciones en audiencia se deben dictar oralmente con la salvedad de que las sentencias siempre deben documentarse por escrito. Y esto nos lleva a un punto crítico en materia civil, las excepciones. Es fundamental señalar que la inmediación no es absoluta en civil. A diferencia de otros ámbitos procesales, en el civil existen varias excepciones: la prueba trasladada o la prueba anticipada.
la pericia privada, que se presenta inicialmente por escrito, los documentos públicos o privados, los audios y videos, o cualquier otro mecanismo de reproducción. La posibilidad excepcional de practicar prueba en el extranjero sin la asistencia directa del tribunal. Las sentencias de fondo y los recursos contra ellas. El proceso civil justifica esta diferenciación respecto de otras materias. No es necesario que la prueba documental se incorpore oralmente mediante lectura. La naturaleza del proceso civil y sus fines justifican que el tribunal pueda tomar conocimiento de la prueba documental desde etapas escritas, algo prohibido en otros ámbitos donde el tribunal del juicio debe tener contacto por primera vez con la prueba en la audiencia. La inmediación tecnológica. El mundo digital nos ha alcanzado. ¿Usted qué considera, doctor Artavia? ¿Garantiza la inmediación el uso de la tecnología? ¿Esa grabación solo de audio, que es habitual en nuestros tribunales, cumple realmente con el estándar de relación directa con los elementos del proceso? La utilización de medios tecnológicos que garanticen la relación directa con los elementos del proceso no implica una ruptura del principio de inmediación. La inmediación tecnológica es la modernización del derecho procesal civil. Sin tecnología, la oralidad moderna no podría funcionar. Esta tecnología perpetúa los actos y elimina la necesidad de actas manuales y transcripciones. Esto introduce dinamismo, eficiencia y un tono más adversarial al proceso, pues obliga a los jueces a estar concentrados en el debate y no en la transcripción. Para el litigante, representa una dialéctica más directa y confrontativa con la prueba. Además, la inmediación tecnológica ha resuelto el debate sobre la revisión de recursos verticales. Anteriormente, un tribunal de apelación o casación tenía dificultades para examinar el elenco probatorio de declaraciones. Hoy, el tribunal de recurso puede escuchar e interpretar las declaraciones contenidas en la grabación. Sin embargo, hay una crítica fundamental sobre si la simple grabación de audio es suficiente. La comisión redactora del Código Procesal Civil original requería la grabación de audio e imagen, aunque luego se agregó la frase, si fuera posible, también de la imagen. Mi opinión es clara. La sola y simple grabación de los sonidos o magnetofónica, audio, no resulta suficiente para que pueda obviarse la ruptura del principio de inmediación. El artículo 2.7 del Código Procesal Civil exige que los medios tecnológicos garanticen la relación directa con los elementos del proceso. Esto solo es posible cuando se utiliza un sistema de video, audiovisual o videoconferencia que capture los movimientos, las expresiones faciales y el lenguaje corporal. Moderador, es decir, en un litigio por daños y perjuicios personales donde la credibilidad del declarante es esencial, solo el audio limita seriamente la valoración del Tribunal Superior. Exacto. Si un tribunal de casación o apelación debe examinar aspectos probatorios, su examen se limita solo al sonido. Si bien la Sala Primera ha anulado aspectos derivados solo del audio, la realidad es que esta limitación no garantiza la relación directa con los elementos del proceso. La imagen es crucial porque los seres humanos estamos sujetos a reglas biológicas que dominan nuestro lenguaje corporal y gestos, y estos son un reflejo emocional. Si hay un conflicto entre lo que se dice y cómo se dice, el tribunal tiene mayor precisión valorando la información que transmite el cuerpo. La inmediación y el plazo para la sentencia. ¿Sabe usted, abogado, que el tiempo es un factor de justicia? Doctor Artavia, se sostiene que la violación al principio de inmediación puede ocurrir si la sentencia se dicta más allá del plazo legal previsto. ¿Qué sucede en la práctica civil con los plazos de sentencia? En materia civil, los plazos para emitir la sentencia no son perentorios, sino ordenatorios. La Sala Primera ha sido consistente. La inobservancia del plazo para la emisión de la sentencia, si bien no es recomendable, no conduce irremediablemente a la nulidad del fallo. La nulidad solo está prevista para los casos de ausencia de jueces en la audiencia de prueba, conclusiones y deliberación. No existe una sanción de nulidad si el fallo se dicta fuera del tiempo señalado. Un ejemplo de la manifestación de la inmediación es la exigencia
de que el interrogatorio de un perito en un caso de negligencia profesional sea siempre oral y directo, permitiendo que el juez vea y escuche su postura y lenguaje corporal sin intermediarios. Octavo, principio de concentración de la audiencia. El segundo gran pilar es el principio de concentración, que, como usted dice, es correlativo de la oralidad y no se explica sin la inmediación. ¿Qué implica la concentración en el proceso civil moderno? La concentración implica la abreviación del proceso mediante la reunión de toda la actividad en la menor cantidad de actos posibles. El objetivo es que en una o dos audiencias se celebren y cumplan varios actos procesales, evitando la dispersión o segmentación de la actividad. El Código Procesal Civil se atribuye ser un código concentrado. Esto se logra mediante la eliminación de etapas, la reestructuración de recursos, la rigidez de los plazos y la resolución de casi todas las cuestiones en la audiencia preliminar. Además, la evacuación oral de pruebas se realiza en una misma audiencia continua. En un litigio civil por responsabilidad contractual de gran cuantía, ¿cómo se manifiesta internamente esta concentración para el litigante? La concentración, tanto externa como interna, busca unir y cohesionar los actos. Concentración externa. Se refiere a la limitación de actos de introducción, ampliación o nuevas deducciones, eliminando incidentes innecesarios o etapas repetidas. Concentración interna. Implica la reunión y unificación del proceso a una o dos audiencias. En la audiencia preliminar, deben discutirse y resolverse cuestiones previas y procesales, intento de conciliación, saneamiento, fijación del objeto, aclaración de pretensiones y la admisibilidad de la prueba. Luego, en una segunda audiencia, la del juicio oral, se concentra la evacuación de pruebas, interrogatorio, contrainterrogatorio, la interposición oral de objeciones y recursos, las conclusiones orales inmediatas y, finalmente, el dictado de la sentencia en plazos cortos. Un ejemplo de concentración es que en la audiencia preliminar de un caso de protección al consumidor, el juez debe intentar la conciliación, sanear el proceso y fijar el objeto del debate en una misma unidad procesal antes de pasar al juicio oral. 9. Principio de continuidad de la audiencia. Íntimamente ligado a la concentración está el principio de continuidad. Doctor Artavia, si la concentración es reunir los actos, la continuidad es que el juicio se desenvuelva ininterrumpidamente. ¿Por qué es tan vital la continuidad en un sistema oral? La continuidad es una manifestación de la concentración, y su función principal es evitar que se borren las impresiones adquiridas por el juez o que lo engañe la memoria, lo cual podría suceder si el juicio se interrumpe prolongadamente. Asegura que la sentencia sea dictada inmediatamente después de la discusión de las partes y de la valoración integral de las probanzas. Si el plenario se fracciona, se pone en peligro la conservación en la memoria del contenido del debate. La audiencia debe desarrollarse como un engranaje perfecto. Una vez que inicia, no debe concluir hasta que se cumpla el último acto o se dicte una resolución estimatoria que le ponga fin. ¿Cuáles son las consecuencias de una ruptura de la continuidad en el proceso civil? ¿Podría afectar un caso de servicios de turismo donde se requiere la declaración de múltiples testigos que viajaron juntos? La consecuencia más estricta del principio de unidad y continuidad, conforme a los artículos 50.3 y 2.8, es que la interrupción o suspensión de una audiencia oral por más de 5 días produce su nulidad, debiendo reiniciarse, salvo excepciones salvadas. Esto significa que, si en un complejo litigio civil, la audiencia se suspende por un lapso extenso, toda la prueba evacuada hasta ese momento podría considerarse nula, afectando seriamente el derecho a la prueba. Abogados, ¿cuántas veces han presenciado una audiencia que se interrumpe sin justificación? ¿Sabe usted que esa suspensión prolongada podría viciar todo el procedimiento? La continuidad no es solo cronológica, sino que está en función de la inmediatez. Busca que el juzgador conserve los elementos útiles para la decisión. Un ejemplo de continuidad es la exigencia de que
Si la audiencia de juicio oral en un caso de daños personales requiere varios días debido a la cantidad de pruebas, estos días deben ser continuos o inmediatos y no dispersos en el tiempo para que el tribunal mantenga fresca la impresión de la prueba. Principio de identidad física del juzgador. Doctor Artavia, este principio es una consecuencia lógica de la inmediación y la continuidad. El principio de identidad física del juzgador. ¿Cómo lo definiría usted en el contexto de la justicia civil? Es la regla preponderante que establece que el tribunal de las pruebas o el juicio oral debe ser, indefectiblemente, el tribunal de la sentencia. Solo el juez o jueces que participaron en la evacuación oral de las pruebas y oyeron las conclusiones pueden dictar la sentencia de fondo. La identidad física es uno de los pilares de la oralidad. La exigencia es que el juzgador se haya puesto en contacto directo con las personas que intervienen, y es quien debe dictar la sentencia o terminar la audiencia oral que empezó. De lo contrario, la inmediación perdería todo sentido. En litigios de negligencia profesional, donde la pericia técnica es el corazón del caso, la persona que dicta el fallo debe ser la misma que presenció el careo de los peritos. ¿Cuál es la sanción más grave por la violación de este principio? La importancia de este principio es tal que el CPC ha señalado que su vulneración es causal de anulación de la sentencia, como motivo de casación por la forma. Específicamente, se sanciona la vulneración del principio de inmediación por ausencia de jueces en la audiencia de prueba, conclusiones o deliberación. Si el tribunal que dicta la sentencia no fue el mismo que participó en el debate, la sentencia es nula. Esto representa un cambio sustancial respecto a procesos anteriores, donde no siempre se admitía la anulación por esta causa. Así es. El código actual pone un énfasis crucial. La identidad física garantiza que la sentencia se funde en la convicción obtenida por la inmediación y no en la referencia ajena o la lectura de un acta. ¿Existen excepciones a la identidad física del tribunal? Sí, son casos excepcionales. Que el juez de la audiencia preliminar en un proceso ordinario no deba participar necesariamente en el juicio oral. Los casos donde se prescinde de ambas audiencias orales y se pasa directo al dictado del fallo. Si se trata de prueba trasladada de otro proceso. El supuesto de la prueba anticipada, evacuada por un juez distinto al que conocerá el juicio oral. Una manifestación de la identidad física del juzgador es que, en un proceso monitorio o sumario que concluye con una audiencia única, el juez que recibe la prueba de declaraciones de parte y testigos es el único facultado para deliberar y dictar la sentencia de fondo. 11. Principio de preclusión. Pasemos al principio de preclusión. Abogados, ¿cuántas veces han intentado usted reabrir una cuestión ya resuelta? Doctor Artavia, ¿qué significa cerrar el paso en el contexto del proceso oral? La preclusión significa la pérdida, extinción o consumación de una facultad legal. Es la imposibilidad de cumplir un acto pasado o superado en el futuro. Una vez clausurada una etapa procesal o agotado un plazo, la oportunidad se cierra y el proceso avanza a la siguiente etapa. Es como si una compuerta se cerrara tras los actos consumados, impidiendo su regreso. ¿Cuál es la finalidad de la preclusión? Su finalidad es ordenar el debate y posibilitar el avance del proceso, consolidando las etapas cumplidas y negando la posibilidad de retroceder. Esto permite la aceleración del procedimiento y la descongestión. Si no existiera la preclusión, el proceso caería en el caos procesal y se afectaría la seguridad jurídica. ¿Cómo se manifiesta la preclusión específicamente en las audiencias orales, considerando que los actos son rápidos y secuenciales? Las manifestaciones son directas. Las actividades consumadas en el programa de cada audiencia, preliminar, complementaria o única, no pueden reabrirse. Si en una audiencia se entra al acto siguiente y el anterior no fue impugnado, el derecho del impugnante habrá precluido. El proceso debe avanzar, y la forma de garantizarlo es clausurando las etapas consumidas. El abogado debe estar extremadamente atento para plantear recursos y objeciones inmediatamente. Por ejemplo,
Las decisiones tomadas en la preliminar, admisión o rechazo de prueba, fijación del objeto del debate, no pueden reabrirse o modificarse por el tribunal del juicio oral, pues ya fueron resueltas en firme y sepultadas por la preclusión. Un ejemplo de preclusión se da cuando el litigante no interpone el recurso de revocatoria oral contra una decisión interlocutoria del tribunal en la audiencia de juicio oral. Ese derecho caduca inmediatamente, impidiendo reabrir la discusión más adelante en el proceso. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Ecos de Juicios. A nuestra estimada audiencia, un fraternal abrazo y los esperamos en el próximo capítulo, donde seguiremos hablando de los principios procesales de la audiencia en el proceso civil.